Dicho esto, vamos a pasar ahora a la otra perspectiva de este plan, con doña Carmen López Rodríguez, que yo sí recuerdo el primer día que tú y yo nos vimos en mi despacho, ya hace años, pero me acuerdo perfectamente la conversación que tuvimos, me acuerdo de ella. Y bueno, y ahora para mí es una satisfacción poder presentar esta estrategia y este trabajo recogido por tantos profesionales, por tantas personas, para poder encauzar al Servicio Gallego de Salud. Carmen es la directora sociosanitaria de Fegerec, es la responsable del servicio de acogida de Fegerec. Ella es psicóloga clínica y como ella quiere que la presentemos, así lo voy a hacer. Ella quiere que la presentemos diciendo que su trabajo es enamorar y enamorarse cada día. Así que, adelante, Carmen. Bueno, yo voy a utilizar el atril. Bueno, buenos días. Hoxe, ademais, considero que é un bo día para todos, a todos os niveis. Un abrazo moi fuerte desde aquí para Begoña García Cepeda, que hoxe non pode estar porque faleceu a súa nai, e desde aquí todas as asociacións, supoño que tamén todas as persoas presentes, as que están e as que non están, lle mandan un forte abrazo. Así que, Rosa, espero que lle fagas chegar. Agradecer aos xestores da saúde, aos seus profesionais, por o compromiso e todo o esforzo con esta situación que xenerou esta pandemia. Moitísimas grazas. Estamos xa, como decía antes o director, cos últimos coletazos. Tamén quería recordar hoxe que hoxe precisamente entra en vigor a lei da eutanasia, que supondrá para algunhas persoas o poder irse dignamente, axudándonos a humanizar de alguna maneira ese proceso do final da vida. Y me paso al castellano, al español. Hay mucha gente hoy viéndonos en otras comunidades y siguiéndonos en otras comunidades autónomas a través de la Federación Española de Enfermedades Raras, porque esta estrategia no solo es importante aquí en Galicia, es importante para otras comunidades. En este momento hay 7. Galicia es la 7ª. Así que a ver si esto de alguna manera va impulsando que otras comunidades autónomas también se suman. Hace tan solo 20 años las enfermedades raras eran muy desconocidas, excepto para las familias que les tocaba convivir con ellas y para muy poquitos profesionales. Las respuestas a sus múltiples necesidades sociosanitarias eran muy limitadas o prácticamente inexistentes. Sin embargo, en la última década esta situación ha cambiado y uno de los aspectos que ha contribuido a este cambio ha venido, y yo creo que así está reconocido, de la mano de la sociedad civil, de las asociaciones de pacientes. Visibilizamos, entre otras actuaciones, las causas sociales, las causas emocionales, las económicas que subyacen en la mala salud, impulsando además la proactividad de las personas enfermas, de sus familias, para buscar las mejoras, situándolas en el centro de nuestro trabajo, muy por encima de la enfermedad que les toca vivir. Ojalá no tuviésemos que existir las asociaciones de pacientes, pero hoy por hoy eso es imposible. En la salud todos somos necesarios e imprescindibles. Además, el perfil del paciente que tenemos en este momento es un paciente informado, comprometido, abriendo desde luego puertas al conocimiento, a la investigación, y es una oportunidad que no debemos tener, que debemos de incorporar. Nuestros marcadores de salud son distintos a los que habitualmente utiliza en los profesionales clínicos, proceden del impacto que provocan las vidas de la persona, en su familia, en lo social, en lo laboral, en su formación, la demora diagnóstica,
las limitaciones del tratamiento o la ausencia del tratamiento a lo largo de todo su ciclo vital, porque a las personas les importa cómo van a vivir, no solo la cantidad de vida que van a tener. Hoy estoy muy esperanzada, estoy muy ilusionada. Hoy la emoción me puede un poco más que el miedo habitual escénico a hablar en público. Para mí, y espero que para todos ustedes, seguro que sí, es un día muy especial. Para los que estamos y para los que no han podido estar. Yo me atrevería incluso a decir, y yo así lo siento, que es un día histórico para la sanidad gallega, especialmente para las 200.000 personas que se estima padecen estas enfermedades en nuestra tierra, incluso para los 3 millones de españoles o para los casi 30 millones de europeos. En enfermedades raras no existen las fronteras o no deberían existir. Las asociaciones y los pacientes valoramos enormemente, como también lo harían ustedes, a los profesionales que convierten su profesión en un arte, pues la única forma de conseguir mejoras en la salud de nuestro colectivo y, consecuentemente, mejorar su vida es llevar el arte a nuestro trabajo. Todos somos capaces, o deberíamos serlo, de hacerlo así. Esta estrategia necesita que lo hagamos para empezar a darle vida. Necesita que compartamos capacidad, habilidad, talento, conocimiento, experiencia, tanto individual como colectiva. En nuestro trabajo, al igual que en la creación artística, buscamos provocar algo en alguien. Yo hoy busco provocar algo aquí, no sé si lo conseguiré. El que escribe, esculpe o pinta lo hace pensando en el otro, en el que lo leerá, en el que lo va a observar. Esta estrategia no solo se ha elaborado pensando en el otro, reconociéndolo, sino también escuchándolo y poniendo en valor la compasión humana, aspecto que debería estar más presente en el día a día de la práctica clínica, lo que además facilitaría estar más cerca del arte en la medicina. No nos equivoquemos, para que esta estrategia comience a cobrar vida, a desarrollarse, dependerá inicialmente de todos los que participemos en ella, de crear un equipo de esfuerzo, incluso por encima de lo económico, que nos lo pregunten a las asociaciones de pacientes. Tenemos que crear ese equipo con la administración pública, con los profesionales, con los pacientes, con las asociaciones, cada uno asumiendo la corresponsabilidad y compromiso necesario para convertirla en real. La estrategia nos dará a cada uno de nosotros lo que estemos dispuestos a aportarle, ni más ni menos. Debemos sentirla como nuestra, porque además lo es, donde los intereses globales y transversales no van a poner en peligro los intereses particulares. De momento vemos reflejados muchos de nuestros sueños en el papel que la sostiene. Tenemos que esforzarnos para materializar parte de esos sueños, pues en ellos nos va la salud, nos va la vida, el bienestar de los nuestros. Somos miles de personas las que soñamos juntas y además no estamos dormidas, lo hacemos despiertas. No podemos dejarlo pasar, no podemos esperar a que las cosas cambien, tenemos que provocar ese cambio. Pasar de la palabra a los hechos depende de todos nosotros. En eso tenemos mucha experiencia las asociaciones de pacientes, que habitualmente nos centramos primero en los hechos y después en las palabras, pues nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra generosidad infinita, nuestra gran tolerancia a la frustración siempre marcan nuestras acciones. Como me comentó hace poco mi compañera Laura, trabajar en una ONG es un modo de vida y doy fe de ello. Agradecer a la Administración pública esta estrategia, pues reconocer que las personas con enfermedades raras necesitan en el sistema sanitario un nuevo marco de actuación
es algo más que una declaración de intenciones y de alguna manera nos va dando pistas sobre el talante con que se ha hecho esta estrategia. Gracias a todos los profesionales que habéis participado en ella, vuestro tiempo, vuestra experiencia y vuestro conocimiento. A las personas que tuvieron que estar en su proceso de creación. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A Carmen Durán, que hoy, aunque no está aquí, les puedo asegurar que está más presente que nunca. A Chelo Benito, que es un placer y una oportunidad de mejora trabajar a su lado, que la tengamos mucho tiempo. A la subdirectora general de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez, gracias por estar y por sentirte tan cerca. Al director asistencial del Sergas, Jorge Aboal, nunca imaginé que lo que te transmitimos los pacientes durante todo este tiempo se iba a convertir en esto. Muchísimas gracias. Para mí es una persona que los hechos van por encima de las palabras. Agradecemos, como no puede ser de otra forma, el compromiso, el apoyo y la presencia de quien para nosotros representa la máxima autoridad. Ay, perdón, es que no llegó el consejero. Bueno, pues se lo diré cuando llegue. Bueno, que agradecemos que hoy nos acompañe, ¿no? Que para nosotros es la máxima autoridad en lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios y que le agradecemos no solo la estrategia, sino muchas más cosas vinculadas al colectivo que hoy nos mantiene aquí. Y por último, como no podía ser de otra manera, nuestro mayor agradecimiento a los principales protagonistas, las personas que padecen una enfermedad rara y sus familias. Hoy además nos acompaña Laura de Hemofilia, Francisca de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, Manuel de Enfermedades Neuromusculares, que no ha podido venir porque a última hora le han convocado para la vacuna, y mucha más gente que hoy no ha estado aquí por limitaciones del aforo. Y, por supuesto, y una mención especial a las personas afectadas que hoy nos están viendo a través de la cámara y a sus familias, que además han sido tremendamente generosas, pues han trasladado a la Administración sus historias reales de vida, de lucha, de desesperación, de frustración. Su testimonio, y por lo menos las personas de nuestro entorno que hemos leído la estrategia y la hemos leído con mucha atención, con mucho tiempo, marca la diferencia con la estrategia de las otras 6 comunidades autónomas. Ellos han sido el espejo en el que se refleja la realidad sanitaria de miles de familias. En cada párrafo, en cada palabra, se palpa perfectamente que se ha consultado a los pacientes. Hoy se abre una nueva oportunidad para los gestores de la sanidad, para los profesionales, los pacientes, las asociaciones. Debemos no solo estar juntos, sino crear juntos una nueva realidad para las personas que padecen estas enfermedades, incluso para los profesionales. Siempre las enfermedades raras nos van a poner al límite, no solo de lo profesional, sino que muchas veces incluso en lo personal, pero nunca nos pondrán tan al límite como ponen a sus familias. Y si ellos pueden, nosotros deberíamos también. Y piensen que cuando lleguemos a la conclusión que no se puede hacer nada desde el punto de vista técnico, siempre vamos a poder hacer algo desde el punto de vista humano. Pero para poder hacerlo es importante no perder el arte. También en la medicina, llevar el arte a nuestro trabajo. Alguien dijo con razón que la silla es la herramienta fundamental en la actividad clínica, porque se entendía que sentarse a escuchar lo que dice la persona enferma en su cama es más importante que el resto. No dejemos que este relato quede desplazado por la tecnología. Escuchar significa dar tiempo y lugar, dignidad al enfermo como persona. La Administración se ha sentado, nos ha escuchado. Ahora toca convertir esta estrategia en una realidad. Debemos alinear necesidades y recursos.
apoyándonos en el rigor que nos da la tecnología. Somos muchos los que buscamos lo mismo. Tenemos que ordenarnos y encontrarnos. La Administración debe liderar y facilitar los recursos necesarios para encajar todas las piezas. Me gustaría ahora ponerles un vídeo, es muy breve. Es un vídeo que hicimos como consecuencia de un titular de un periódico de una mamá y se nos ocurrió celebrar unos cumpleaños temáticos cada año. Bueno, pois nós esperamos que esta estrategia entre todos fagamos que cumpla moitos anos e que se mellore. Moitísimas grazas. Hoxe é un día, como dixen antes, histórico para a sanidade galega. Estamos en este momento, además, sendo referencia en moitas autonomías. Moitísimas grazas. Foi un placer. Muchas gracias, Carmen.